Amados hermanos, con motivo del 451 aniversario de la traducción de la Biblia de los originales al castellano, queremos decirles que todas las reflexiones del mes de septiembre estarán enfocadas en ese sentido, es decir, que todo estará relacionado con la Biblia y muchas de las o algunas de las reflexiones tendrán un carácter eminentemente histórico, porque necesitamos conocer un poco más de la Biblia. Y vamos a empezar este ciclo hablando del origen de la Biblia. Y queremos partir de lo que en la lógica se conoce como un silogismo, es decir, una forma de razonar de la manera más clara y más sencilla. Y ese silogismo tiene como fundamento 3 versículos de la Biblia. En primer lugar, o la primera proposición es la siguiente: si Dios es eterno y la palabra es de Dios, por lo tanto, el contenido de la Biblia es eterno. En la primera proposición decimos que si Dios es eterno, bueno, oh Jehová, eterno es tu nombre. En la segunda proposición, y la palabra es de Dios, Juan 1:1, que dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. La tercera proposición, que es la conclusión de este silogismo, dice la última parte: por lo tanto, el contenido de la Biblia es eterno. Eso tiene que ver con Isaías 48. Dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y aquí vamos a hacer una observación muy importante. Muchos hermanos suelen decir, sin meditar, sin reflexionar: la Biblia es la palabra de Dios. No, la Biblia es un libro, no es la palabra de Dios. Contiene la palabra de Dios. Si la Biblia fuese la palabra de Dios y esa Biblia se pierde o se la roban o se quema, como ya la han quemado en algunas ocasiones, entonces la palabra del Señor desaparecería. Hacemos esa pregunta para que reflexionemos. La Biblia, repetimos, contiene la palabra de Dios. Y hay un detalle que es interesante, que a mí me ha llamado siempre la atención. Un ejemplo sencillo. Muchas personas, muchos hermanos por ahí suelen decir: yo no creo en la Trinidad porque no está en la Biblia. Y yo quiero decirle que la palabra Biblia no está en la Biblia. ¿Qué les parece? Pero sí está la palabra de Dios. Está la palabra de Jehová. Entonces, entendamos la cosa así de una manera sencilla, hermano. Sencilla, sin meternos en muchas dificultades, en muchos problemas. Entonces, tenemos que ver lo siguiente. Al referirnos al origen de la Biblia, debemos estar muy claros que Dios se da a conocer a través de 3 manifestaciones que no debemos olvidar. Número 1, a través de la creación, por medio de la creación.
Los cielos cuentan la gloria de Dios y al firmamento anuncia la obra de sus manos. Primera revelación de Dios. Segunda revelación. Dios se manifiesta por medio de la encarnación, que ya dimos lectura, por cierto, a ese versículo, y que está relacionado con San Juan 1:14, que dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Segunda revelación. La tercera, que se puede verificar también en la palabra, que Dios se manifiesta por medio de su palabra. ¿Cómo así? Bueno, dice: en el principio era la palabra, y esa palabra era el Señor. Es decir, que la tercera es la Biblia, a través de la Biblia, porque la Biblia contiene la palabra de Dios. Que quede bien claro eso. La Biblia, este libro, no es la palabra de Dios. Insistimos en eso, hermano. Contiene lo que está escrito ahí, sí, es palabra de Dios. Pero el libro, fíjense, son hojas, tinta, pasta, es decir, de lo que está hecho el libro. Pero el contenido de ese libro es la palabra de Dios. Entonces, quedemos muy claros en eso. Y cuando hablamos de origen, pues debemos de darnos cuenta que la palabra de Dios, por el hecho de ser Dios eterno, su palabra es eterna. Ya lo hemos razonado con el silogismo que les presentamos al inicio. Si Dios es eterno, su palabra es eterna también. Ahí no hay donde perderse. Por otro lado, el caso particular de la Biblia, que contiene la palabra de Dios, se trata de un libro que fue escrito con un lenguaje divino, pero con un ropaje humano. ¿Por qué? Porque se le dio a conocer a hombres de carne y huesos. Entonces, repetimos, la palabra del Señor, la palabra de Dios, la palabra de Jehová fue escrita, repetimos, con un lenguaje divino, porque Dios habló. Con un ropaje humano. ¿Por qué? Porque vinieron los autores que fueron inspirados por Dios a tomar nota de todo lo que Dios les reveló. Entonces, aquí nos encontramos con dos categorías que son esenciales para darnos cuenta de este asunto. ¿Cuáles son esas dos categorías? Tomando en cuenta la eternidad de Dios y la eternidad de la palabra. Porque algunos dicen, bueno, ¿y de dónde viene la Biblia y cuál es el origen de la Biblia? Pues aquí lo estamos diciendo, aquí lo estamos explicando de una manera sencilla, a través de dos categorías que son muy, pero muy importantes, es decir, esenciales: inspiración y revelación. Y dichas categorías son eminentemente divinas, y como tales tenemos que darnos cuenta de la eternidad de la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Fíjense qué importante que es ese versículo respecto
a la eternidad de la palabra. Muchas personas siguen diciendo, pero bueno, el papel dice, aguanta lo que le ponen. Eso es cierto, en eso no vamos a discutir. Pero resulta que lo que está puesto en este papel, en este libro, en los pergaminos de aquel entonces y demás, no es cualquier palabra, sino que es una palabra que cambia a las personas, que las transforma, que hace mejores ciudadanos, mejores individuos. Esa es la palabra que cambia, de tal manera que no es cualquier palabra, sino que es una palabra que tiene la inspiración y la revelación de Dios. Ahora bien, ¿en qué consiste la inspiración? Es el acto a través del cual Dios depositó sus palabras, fíjense bien, por medio de hombres y mujeres seleccionadas para tal fin. Él las seleccionó. ¿Por qué no seleccionó a todo el mundo? Porque sencillamente Él vio y Él escogió y seleccionó y clasificó a aquellas personas que Él consideró en su soberanía, en su señorío, que iban a hacer un trabajo muy especial, un trabajo muy específico. Entonces, Él depositó de manera fiel óigase bien, sus palabras. Por eso decimos que tiene un lenguaje divino con ropaje humano. ¿Por qué? Porque se le dio a hombres y mujeres de carne y hueso. Y en ese proceso, fíjense ustedes, en el hecho de depositar esas palabras de Dios, esas palabras eternas en hombres y mujeres, fue precisamente dirigido por el Espíritu Santo. Y de eso tenemos que estar muy, pero muy conscientes. El Espíritu Santo desempeñó un papel muy importante y por eso dice la palabra, la misma palabra que está contenida en la Biblia, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Óigase bien, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y aquí nos hacemos una pregunta. ¿Qué otro libro es capaz de transformar, de redarguir, de instruir en justicia a los seres humanos aparte de la Biblia? Y ahí la importancia que le damos cuando nosotros celebramos en septiembre, específicamente el último domingo de septiembre, el Día Nacional de la Biblia. Y desde luego pues que se celebra esto a nivel del pueblo hispanoparlante, es ser hispanohablante, de los que hablamos castellano. Se celebra el último domingo de septiembre. Ahora bien, viene la otra categoría, la segunda categoría. ¿En qué consiste la revelación? Primero hablamos de la inspiración, ahora hablamos de la revelación, que es la manifestación de Dios, el Creador, dando a conocer activamente a los hombres y mujeres su poder y su gloria, su naturaleza y carácter, su voluntad, su modo de proceder y sus planes, en pocas palabras. Es la comunicación de la verdad divina.
Primero inspiración, ahora es revelación. Entonces, Dios, habiendo hablado muchas veces, como dice allá Hebreo 1:1, y de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. He ahí el origen de la palabra eterna de Dios. Y recordemos, y aquí concluimos esta reflexión, la palabra de Dios está contenida en la Biblia. Gracias, Señor, por tu palabra, porque a través de ella tú te has revelado a la humanidad. Hemos aprendido de ella y continuamos aprendiendo. Danos siempre el ánimo para leerla, estudiarla, vivirla, practicarla y proclamarla. Te rogamos, Señor, tu bendición por todas las personas que tienen dificultades de salud o que han perdido a un ser querido. Oramos esperando siempre tu ayuda, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.